Buenos días. El día de hoy nos correspondería la clase número 12 de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. Eh, la clase de hoy, pues, en cierta manera, es una continuación de lo que veníamos haciendo en la clase previa. Es decir, anteriormente habíamos estado estudiando el modelo que denominamos línea de transmisión. Y finalmente habíamos culminado con una expresión que me daba el valor de la impedancia de entrada de esa línea de transmisión en función de la carga. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar en esa misma onda, eh, y para lo cual pues vamos a eh, estar viendo, digamos, algunas aplicaciones. Por ejemplo, que nosotros pudiésemos colocar esa línea en paralelo o en serie y pues, como les decía, ver algunas aplicaciones. Ok, continuemos entonces con, con esto. Y digamos, entonces, ya como decimos aquí, nos interesaría ahora, ya que tenemos una expresión para el coeficiente de reflexión y también para la impedancia de entrada de la línea, en términos generales, ¿okay? Para poder entender, para poder fijarnos en estos conceptos, mejor considerar unos casos particulares. Y eso es lo que vamos a hacer en primera instancia en la clase de hoy. O sea, vamos a ver unos casos particulares de carga. Vamos a variar la carga y ver qué pasa. ¿Okay? Entonces, el primer caso que vamos a tener aquí es el caso que denominamos la carga acoplada. En la carga acoplada lo que sucede justamente es que hemos colocado una impedancia al final de la línea que es igual a la impedancia característica. Y en consecuencia, lo que va a suceder acá, ¿okay?, es que el coeficiente de reflexión uh, va a ser igual a cero. ¿Okay? Está lento esto. Ups. Bueno, entonces, un ya va. Un momento, creo que vamos a tener que volver a empezar. ¿Okay? Así que entonces, deja de compartir, ¿ok? Y vamos si eso se borra después, no os preocupéis. Sí, pero me interesa que yo pueda tener este control acá. Listo. Ahora sí, ya estoy listo para arrancar. Entonces, nos vamos aquí atrás. Ok, vamos al principio, begin. Probemos todo. No, no lo quiso hacer. Begin, una línea de transmisión. Ok, vamos a pasar la línea y vamos a decir, borra esto. Bórralo, por favor. Ok, muy bien. Línea de transmisión. Aquí está. Bueno, vamos a volver a empezar. Ajá. Y lo que sí no me gustó es que está muy lento eso. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo... Ok, sí, estoy bien. No sé por qué antes me dio calihueva. Ok, bien. O sea, vámonos para acá. Ok, ok, pues vamos a empezar. Seguimos grabando y borramos el resto. Buenos días. El día de hoy nos corresponde la clase número 12 de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. Como veremos, es una continuación de lo que hemos visto en la clase anterior. En la clase anterior habíamos introducido el modelo de línea de transmisión y en ese modelo, pues, finalmente, habíamos introducido dos conceptos fundamentales. Uno, el patrón de ondas estacionario, que es el patrón de interferencia que se produce a lo largo de la línea como consecuencia de la reflexión en la carga. Y muy ligado al patrón estacionario y a la misma origen, vamos a tener que la impedancia de entrada, la impedancia de Thevenin a la entrada de la línea, pues también es función
de la carga que nosotros tenemos conectada. Pero también, como vemos una fórmula al final de la clase previa, esto depende de la distancia a la que nosotros tenemos esto en la carga. Entonces, con este preámbulo, lo que nosotros vamos a hacer ahora pues, es estudiar unas aplicaciones de esto. Vamos a considerar casos particulares de carga para estudiar qué ocurre tanto con el patrón de ondas estacionarios como con la impedancia de entrada, y luego vamos a hacer algunas combinaciones, como dice ahí, líneas en paralelo, líneas en serie, etcétera, etcétera. Ok, entonces, dicho esto, pues entonces decimos, una vez que se ha obtenido la expresión para el coeficiente de reflexión, la impedancia de entrada y el patrón de ondas estacionarias, vamos a estudiar unos casos particulares para fijar estos conceptos. Y el primer caso que vamos a estudiar es el de la carga acoplada. ¿Qué se entiende por carga acoplada? Bueno, lo que vamos a hacer en esta carga acoplada justamente es que vamos a hacer que la impedancia a lo largo que la impedancia que vamos a colocar en la carga es igual a la impedancia característica del aire. ¿Ok? Como consecuencia de esto, lo que va a suceder es que la impedancia de la carga va a producir que el coeficiente de reflexión valga cero. ¿Ok? Entonces, y como consecuencia de eso, si el coeficiente de reflexión en la carga vale cero, el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea también será cero. Y por esta razón, eso quiere decir que no hay onda reflejada, solamente hay onda incidente, y lo que va a suceder pues justamente lo que tenemos acá. En este diagrama que tenemos, pues aquí la carga está ubicada del lado derecho, y entonces nosotros vamos a ver que la tensión es constante a lo largo de la línea, a medida que nosotros nos alejamos de la carga. O estamos asumiendo un modelo de línea sin pérdida. Obviamente si hubiera pérdida, sí cambiaría la tensión incidente. ¿Okay? Lo único que tenemos aquí es la tensión incidente. Como todo está normalizado respecto a la tensión incidente, por esa razón es que el valor de esa tensión vale 1. ¿Okay? Bueno, el próximo paso sería entonces ahora ver qué pasa si la carga es un cortocircuito. Si en vez de la carga vale 0, entonces va a suceder que el coeficiente de reflexión vale menos 1. Y el coeficiente de reflexión a lo largo de la línea, o sea, el coeficiente de reflexión de la carga por E a la menos 2J beta L. Entonces, tendríamos entonces esta expresión que tenemos acá, que el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea va a ser simplemente la exponencial, porque el módulo ya, el módulo vale 1, y lo único que tenemos entonces es que el ángulo vale pi en la carga, y tenemos esto que está acá. Entonces, si ahora nosotros sumamos la tensión incidente con la tensión reflejada, que es lo que tendríamos aquí en esta segunda parte, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que el módulo de 1 más gamma va a ser igual a 2 veces el seno de beta por b. Y eso lo podemos ver aquí en el patrón estacionario. Fíjense que el valor central es 1. Y eso quiere decir que cuando nosotros nos movemos a lo largo de la línea, la tensión puede variar desde 0 hasta 2 veces la tensión incidente. Claro, porque si la tensión reflejada también vale 1, 1 más 1 daría 2. O sea que en el pico, la tensión reflejada vale 2 con relación a la onda incidente, obviamente. Y hay otros puntos en los cuales la tensión vale 0. ¿Okay? Por causa de este seno que está aquí. Es similar al patrón de ondas estacionarios que habíamos discutido anteriormente, que ocurría pues, en el espacio libre. Aquí lo tenemos también en la línea de transmisión. Igualmente, cuando en espacio libre lo teníamos cuando teníamos un cortocircuito al final, ¿verdad? Y la tensión llegaba a 0. Aquí también la tensión llega a 0 en estos puntos. Ok, la impedancia de entrada, si aplicamos la fórmula ZL más J tangente de beta D sobre 1 más J ZL tangente de beta D, si ZL vale 0, entonces finalmente tenemos acá que la impedancia de entrada es imaginaria pura, ¿okay? Y varía con la tangente de beta D.
como la tangente puede tener valores positivos y negativos, quiere decir que la impedancia de entrada también puede tener valores positivos y negativos e imaginarios puros. Esto nos permitirá, como vamos a ver luego, poder eh, representar o puedo tener dispositivos reactivos puros en una línea de transmisión, sobre todo a alta frecuencia, que es donde nos va a interesar mucho esto. ¿Qué más podemos decir antes de pasar a la siguiente lámina? Bueno, como ustedes pueden ver, la tensión varía de un punto a otro. Un detalle importante acá. Fíjense que, aunque eso lo habíamos mencionado cuando habíamos estado hablando del espacio, aquí también en la línea de transmisión ocurrirá que la distancia entre dos puntos como estos, dos puntos homólogos, como este que tenemos aquí en el origen, ¿verdad? Esa distancia vale lambda medio, ¿ok? Vale 0,5. Bueno, aquí no está puesto el numerito, pero aquí tengo 0,4, tenemos 0,6, aquí en el medio tengo 0,5. Entonces, cada lambda medio se repite el patrón. Eso también lo habíamos visto en el espacio, pero ahora igualmente se repite para el caso de la línea confinada, la línea de transmisión. Es decir, que cada lambda medio se repite la tensión que tenemos allá, pero también se repite la impedancia. Es decir, que nosotros vamos a tener ahí eh, que cada vez que nosotros incrementamos la longitud de la línea en lambda medio, incrementamos, perdón, repetimos la misma situación. Es decir, repetimos no solamente el voltaje, sino también la impedancia. De nuevo, estamos asumiendo que la línea es sin pérdida. Si la línea tuviera pérdida, obviamente que esto cambiaría un poco. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? No, bueno, ya dijimos lo del tamaño de esto. No, creo que podemos seguir adelante. Ok, sigamos adelante. Aquí tenemos ya unos dispositivos prácticos. He querido tomar fotografías de dispositivos reales porque si no, ustedes se van a imaginar que eso solamente existe en la pizarra. Pues que lo que yo tengo acá es nada más que puros modelos teóricos, pero que no se utilizan en la práctica. Al contrario, se utiliza mucho en la práctica. Y el dispositivo que tengo aquí justamente es el que teníamos en la lámina anterior. Es un dispositivo, yo tengo un cortocircuito un cortocircuito que es variable. O sea, este trozo de línea, este trozo de cable coaxial que está acá, internamente está terminado en un cortocircuito, que es este que está acá. Aquí tenemos la estructura desarmada. ¿Okay? Aquí tenemos este cortocircuito. O sea, ese trozo de metal hace un corto entre el conductor interno, que es este que está aquí, y el conductor externo, que es esto que está acá. Entonces hay un cortocircuito ahí. Y lo que nosotros hacemos con este brazo de madera es desplazar el corto hacia adelante o hacia atrás. Esta pieza que tenemos aquí es lo que denominamos un stub. Es un cortocircuito ajustable. Y ese stub, justamente, como les decía anteriormente, debido a que la tangente tiene valores positivos y negativos, la impedancia a la entrada de ese stub entonces puede representar un capacitor o una bobina. ¿Okay? Y eso la podemos utilizar en nuestro circuito, como vamos a ver más adelante, o sea, como si fuese una bobina, un capacitor. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no voy a la tienda donde Benavides y compro el valor de capacitor o de bobina? Eso se puede hacer a frecuencias bajas. Frecuencias altas es difícil conseguir valores de inductancia y de capacitancia de valores pequeños, que serían, digamos, lo que necesitamos para frecuencias muy altas. Entonces, cuando estamos hablando de frecuencias de VHF, inclusive lo podemos utilizar en HF, VHF y UHF y hasta microondas. ¿Okay? Nosotros vamos a esas capacitancias y esa inductancia muchas veces la vamos a hacer de esta manera, con estos dispositivos como el que tenemos allí en la lámina. ¿Okay? Así como yo tenía el caso del cortocircuito, también es posible tener el circuito abierto, es decir, que la línea de transmisión termina en un circuito abierto. Cuando eso ocurre, lo que va a suceder es que el coeficiente de reflexión en la carga vale más 1, o sea, 1 con ángulo 0. Entonces,
el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea será E a la menos J2 beta D. Y cuando nosotros sumamos esto con 1 para tener la tensión total normalizada, recuerden, va a ser igual a 2 veces el coseno de beta D. Como consecuencia, en lugar de tener un 0 en la posición de la carga, en realidad lo que voy a tener ahora es el valor máximo, voy a tener el 2. De manera que entonces, eso es lo que yo tengo acá. ¿Okay? Aquí en este punto, ahora tengo el máximo, bajo a 0, y luego otra vez al máximo. La amplitud del patrón de onda estacionaria varía desde 2 veces, aquí arriba, el máximo, hasta 0 en el mínimo. Y recuerden ustedes, el ROI, la relación de estacionaria, es el valor máximo entre el valor mínimo, pues en este caso tiende a infinito porque estoy dividiendo por 0. ¿Qué otra cosa nos queda por acá? Bueno, nos queda entonces cuánto va la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, aplicando la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, ya como estoy trabajando con circuito abierto, tengo que utilizar esta representación. Tengo que considerar la situación límite, ¿ok? Así que entonces yo voy a tener aquí el límite de cuando ZL tiende a infinito, va a ser esto que tenemos por acá, y entonces esto termina siendo pues menos J dividido por la tangente de beta D, que entonces eso es la cotangente. Otra de las cosas que creo que se han dado cuenta con el dibujo es que la forma general es la misma del cortocircuito, solo que ahora está desplazada. De hecho, ese desplazamiento es 0,25. ¿Okay? O sea, lo tendríamos por aquí. Aquí nosotros vemos ahora de que este 0 que tenemos aquí se repite, es al cabo de 0,25 larga. Sí, al cabo de un cuarto de longitud de onda se repite la condición de cortocircuito. O sea, el circuito abierto se convierte en un cortocircuito. Es decir, es un valor recíproco. ¿Okay? Y eso en realidad es lo que también vamos a aprovechar más adelante en algunos dispositivos. Cuando yo quiero cambiar la impedancia, en cierto transformador de impedancia, vamos a utilizar también esta propiedad. Es lo que vamos a denominar transformador de lambda cuarto. Como les decía, el dispositivo que yo les mostré en la fotografía lo denominamos STUB, ¿ok? Y es justamente un dispositivo que me permite obtener reactancia en frecuencias altas, frecuencias de microondas. ¿Qué pasa si la carga es resistiva pura, pero no es ni cortocircuito ni circuito abierto, sino un valor intermedio? Bueno, vamos a tener entonces igualmente una ondulación, vamos a tener un patrón de ondas estacionario. Lo que pasa es que ahora no vamos a alcanzar ni 2 veces el valor incidente, ni tampoco vamos a llegar a 0. O sea, vamos a tener una situación intermedia, por decirlo de alguna manera, como la que tenemos en las dos láminas acá. ¿Ok? Entonces, pero si hay una cuestión importante, fíjense que hay dos situaciones acá. ¿Ok? Una situación es la de la izquierda, en la cual yo empiezo en la carga, empiezo en un máximo. ¿Okay? Si la impedancia de la carga es mayor que la impedancia característica de la línea, el patrón de onda estacionario empieza en un máximo, luego baja a un mínimo y luego otra vez al máximo, etc. Como lo que tenemos en la gráfica de la izquierda. Por el contrario, si sucede que el valor de la impedancia de carga es menor que la impedancia característica, entonces lo que va a suceder es esto. Tenemos que el patrón de onda estacionaria arranca en un mínimo, luego sube a un máximo, otra vez un mínimo. ¿Okay? Eso va a ser importante cuando tenemos que resolver algunos problemas, porque justamente nos vamos a apoyar en el diagrama de manivela para poder visualizar ese tipo de situaciones que tenemos aquí mostradas. Un detalle que vamos a mostrar luego es que el valor de la impedancia en el máximo vale justamente esa cantidad que nominamos el ROE, ¿okay? Y la impedancia en el mínimo va a valer no solo ROE, pero eso viene en unas láminas más adelante. Ok, de hecho aquí está el valor de la impedancia. Fíjense, en el máximo el ángulo del coeficiente de reflexión es 0, por tanto 1 más gamma
en el máximo será 1 más ρ, el módulo del coeficiente de reflexión. Y eso, por definición, es lo que denominamos el ROE. Así que entonces, la impedancia en un máximo vale ROE. Por otra parte, en el mínimo, lo que sucede es que el ángulo vale pi. Por tanto, el coeficiente de reflexión va a valer menos ρ, ¿okay? Por causa del ángulo igual a pi. Entonces, cuando veo esto con la definición de lo que es el ROE, esto resulta que la impedancia en el mínimo vale 1 sobre ROE. Un momentico. Vamos a silenciar esto. Bueno, entonces regresamos a donde estábamos. Vamos a la siguiente lámina. ¿Okay? Otra estructura que utilizamos mucho en línea de transmisión es lo que denominamos el transformador de lambda cuarto. Esos tubos que ya les mostré a ustedes hace un rato, digamos, si la longitud de la línea fuera lambda cuarto, vamos a tener un cambio en la impedancia, pero que es muy significativo en este caso. Fíjense la situación. ¿Okay? La longitud de la línea de transmisión, en este caso, es lambda cuarto. Se me fue. Para adelante. Vamos a devolvernos aquí. Ok. La longitud es lambda cuarto. Ok. Entonces, aplicamos la fórmula, sustituimos el tangente de beta L, donde L es lambda cuarto, como beta vale 2pi sobre lambda, el resultado de esta multiplicación vale pi medio. Pero la tangente de pi medio tiende a infinito. Así que lo que va a ocurrir en este caso es que el valor de la impedancia de entrada tiende a 1 sobre ZC. ¿Okay? Esa es una cuestión que es bien significativa para nosotros porque nosotros en algunas aplicaciones justamente vamos a estar utilizando esto. Es decir, esta propiedad. Vamos a estar a lograr que la impedancia a la entrada de la línea es igual al inverso de la impedancia de la carga. Eso tiene aplicaciones, como veremos en su momento. Igualmente también sucedería con la admitancia, ¿no? Eso que nosotros vamos a hacer para la impedancia Z también correspondería también a la admitancia, si obtendríamos el inverso. ¿Okay? Si en lugar de trabajar con la impedancia normalizada, trabajáramos con la impedancia real, o sea, con impedancia en ohms, tendríamos que multiplicar con la impedancia característica. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, lo que sucede es esto, la impedancia de entrada va a ser igual a la impedancia normalizada que tenemos por impedancia característica, y como esta impedancia vale el inverso de la impedancia de carga, ¿verdad? Nos va a quedar Z0 dividido por ese valor normalizado. Y si ahora tomamos el valor de la impedancia de la carga no normalizado y lo normalizamos respecto de la impedancia característica, obtenemos esta expresión que está acá. Esta Z0 pasó para arriba, así que finalmente tenemos que al finalizar esto, la impedancia no normalizada vista a la entrada de la línea, pues vale justamente Z0 cuadrado dividido por la impedancia de la carga. Y como vamos a ver más adelante, eso lo vamos a estar utilizando en algunos circuitos que vamos a montar con esto. Interconexión de línea. Bueno, muchas veces nos va a ocurrir en nuestro día a día con las líneas de transmisión es que las vamos a interconectar entre sí. Y un detalle importante, estas líneas se pueden conectar entonces en serie, en paralelo o en cascada. ¿Okay? Es decir, que ellas se van a comportar, esa impedancia de Thevenin que yo veo al comienzo de la línea, la puedo imaginar como un elemento de parámetros concentrados. ¿Okay? Así que entonces, si yo estoy viendo a la entrada del cable, tengo un determinado valor aquí en la entrada, ese valor, esa impedancia Thevenin que yo veo aquí, yo puedo representarlo, ¿verdad? Como si esto fuera una impedancia concentrada. Y por tanto, la puedo combinar con otro resultante de otra
de otra línea de transmisión, ya sea en serie o en paralelo, como si fueran cantidades de parámetros concentrados. ¿Okay? Entonces dice, en los dos primeros casos, la impedancia total será la combinación en serie o paralelo de la impedancia de entrada de cada una de las líneas individuales. ¿Okay? La impedancia obtenida será a su vez la carga conectada en el extremo de la línea siguiente, que sería el caso de la cascada. Okay. ¿Cómo interconectamos estas líneas? Bueno, en el caso de líneas de hilos paralelos, bueno, uno pudiese conectar relativamente fácil, las comillas apropiadas para esto, esas líneas en serie o en paralelo. Que cuando se trata de cables coaxiales es más difícil hacer la conexión serie. Sin embargo, la conexión paralelo se hace con este dispositivo que está acá. ¿Okay? Esa T que ustedes están viendo allí me permite conectar dos líneas coaxiales en paralelo. Entonces, aquí yo tengo un cable coaxial. Esta que está aquí para este conector raro se llama 874, ¿ok? Pero también los conectores pueden ser BNC, pueden ser tipo N, pueden ser UHF. ¿Se acuerdan que yo el UHF se lo mostré en una clase anterior? ¿Ok? Este conector se llama UHF, entonces también podemos tener test de esa con conectores UHF. Con BNC, lo conocen ya del laboratorio, en frecuencia baja utilizamos mucho conector BNC. Bueno, entonces, igualmente lo que les decía. Entonces yo conecto una línea aquí, conecto otra aquí, y aquí a la entrada veo la combinación paralelo de esas. ¿Okay? Y internamente aquí lo que hay, pues, una soldadura, un punto de unión entre los conectores internos de estos coaxiales. Ok, y entonces aquí vamos a tener una situación de este estilo. Vamos a tener dos líneas de transmisión, cada una terminada en una carga, y que se conectan en un punto común, que es este que está aquí en el medio, ¿verdad? Con un conector como el que les acabo de mostrar. Y esto a su vez está a la entrada de esta línea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo a continuación? Bueno, vamos a considerar cada una de las líneas por separado. Tomemos esta línea. Esta línea está terminada en un cortocircuito. Esta simbología que está acá significa que la línea está terminada en un corto. En tanto que esta simbología significa que al final de la línea lo que tengo es una carga. Y la rayita que está aquí abajo significa que ese es el retorno por tierra. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que obtenemos cuánto va la impedancia Z1 obtenida al comienzo de esta línea. Como esto está terminado en un corto, pues esta impedancia será reactiva pura. ¿Okay? Va a ser J tangente de 0,2 lambda por 2 pi sobre lambda. Así que será entonces, se me fue. Ok, será entonces la multiplicación de esta longitud 0,20 lambda por 2 pi sobre lambda, la lambda cancela y entonces obtenemos el argumento para la tangente y eso me va a dar la impedancia Z1 que tenemos aquí, ¿verdad? Esta impedancia Z1. De la misma manera, ok, aquí tenemos una impedancia de carga, esta ya es una impedancia compleja, ok, vale, la impedancia de carga normalizada vale 0,35 más J082 en este caso, está a la entrada de esta línea cuya longitud eléctrica es 0,08 lambda, y bueno, lo que tenemos que hacer es la multiplicación para obtener el argumento de la tangente, meterlo en la fórmula con este valor de impedancia y obtenemos el valor de Z2, la impedancia a la entrada de la línea 2. Y luego lo que hacemos es la combinación en paralelo de estas cosas. Esa impedancia de la combinación a su vez va a ser la impedancia de carga de la línea de 0,15 lambda. Así que aquí al final vamos a tener una impedancia equivalente, digamos tipo parámetros concentrados, que es la combinación de estas dos cosas, y simplemente volvemos a aplicar la fórmula y obtenemos una impedancia de entrada Z. Y eso es lo que tenemos en la lámina siguiente. Ok, entonces en el ejemplo anterior, la línea Z1 y Z2 se combinan en paralelo en el punto M, y entonces como yo les decía, la impedancia Z1 es reactiva pura, vale J 3,08
¿verdad? Sin unidades, acuérdense que estas son cantidades normalizadas, J 3,08. Y Z2 sí tiene parte real y parte imaginaria porque la carga tenía parte real y parte imaginaria. Así que tenemos un valor de Z2. Hacemos la combinación paralelo de esto con esto, las fórmulas típicas que ustedes conocen del circuito, ¿ok? Y el valor de la combinación vale 0,458 más J 1,342. ¿Okay? Y esa es la impedancia que va a estar conectada al extremo de la línea, esa de longitud 0,15 lambda. Volvemos a aplicar la fórmula y el valor de impedancia de entrada del sistema resulta ser 1,190 menos J 2,323. Les recomiendo que ustedes saquen las cuentas ustedes mismos para verificar estos valores. Y no solamente eso, sino que ahora jueguen ustedes poniendo distintos valores de impedancia terminal, ¿ok? En las líneas y también cambien los largos de la línea y hagan varios ejercicios al respecto. Recuerden, la única manera en que nosotros adquiramos una competencia es que ejercitemos el conocimiento. Si el conocimiento no se ejercita, no se convierte en competencia. ¿Ok? Lo único que sirve, como yo digo, ese conocimiento lo único que sirve es para pasar un parcial, pero no sirve para la vida, porque no lo hemos convertido en un conocimiento útil. La única manera de hacer que el conocimiento sea útil es que lo ejercitemos. ¿Ok? Bueno. Aquí vamos a ver otra aplicación de interconexión de líneas. Esto que está acá es una estructura, se ve a primera vista bastante compleja, pero la utilizamos en la práctica. Tiene una aplicación práctica muy importante. ¿Ok? Y esto permite la conexión simultánea de dos transmisores a una misma antena. ¿Dónde utilizamos esto? Bueno, por ejemplo, una aplicación donde tenemos esto es en televisión analógica. En televisión analógica lo que sucede es que nosotros procesamos por un lado la señal de video y por otra parte la señal de audio. Y entonces, al final, para poderlas transmitir, ¿okay? Tienen que salir por dos transmisores separados, pero por una antena común. Esa señal que nosotros vamos a colocar al aire, esa señal proviene de dos transmisores. Por ejemplo, bueno, no tengo aquí la pizarrita para jugar con esto, pero creo que sí puedo poner la pizarra. Déjenme ponerla aquí, a ver. No, no tengo la pizarra. Se las debo. Bueno, entonces volvemos a donde estábamos. Imaginemos, por ejemplo, la situación de un canal de televisión. Por ejemplo, el canal número 2, ¿okay? Donde estaba antes Radio Caracas Televisión y ahora está la TVS. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? La señal, el espectro que tiene asignado ese canal por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por parte de Conatel, son 6 MHz de ancho de banda que se extiende de 54 megas hasta 60 megas. ¿Okay? En ese espacio hay que transmitir tanto el video como el audio. Sin entrar en demasiados detalles aquí, porque eso en realidad corresponde a otra asignatura, les puedo adelantar que los valores numéricos de las portadoras para estos tipos de modulación. En el caso de la señal de video, se utiliza modulación en amplitud con banda lateral vestigial. Es decir, tengo una señal que es modulada en amplitud, pero las dos bandas laterales no son del mismo tamaño. La frecuencia de la portadora de video para el caso de Canal 2 vale 55,250 MHz. ¿Okay? 55,250. Eso quiere decir que tengo 1,25 MHz
con respecto al extremo inferior de la banda, que era 4 MHz. Entonces, 1,25 MHz más arriba se encuentra la portadora de video y en ese intervalo está la banda lateral inferior. La banda lateral superior es más grande, ocupa 3,5 MHz a partir de la frecuencia de la portadora. Así que si la frecuencia de la portadora es 55,25, súmenle a eso 3,5, ¿verdad? Eso me daría 58,75 MHz. Luego, por encima de esto, está la soportadora de color, porque en televisión se transmite por separado el blanco y negro del color. Entonces, toda esa descripción que yo acabo de hacer es para la señal de blanco y negro exclusivamente. La señal de color está 3,57 MHz por arriba eh, de la frecuencia de la portadora. Y alguien diría, bueno, pero entonces se van a entremezclar los espectros de color y de blanco y negro. Estrictamente hablando no ocurre porque los espectros se entremezclan como los dientes de dos peines. Si yo tengo peines de esa cabeza, los espectros de ellos son discretos y esos espectros calzan uno dentro del otro, de manera que la señal de color no interfiere con la señal de blanco y negro. Y en 59,750, o sea, 59,75 MHz, tengo la soportadora de audio. El audio se modula en FM y entonces eso permite inclusive la transmisión en estéreo. Entonces el punto que ya más o menos le describí, cuál es el espectro que nosotros nos vamos a conseguir acá para la señal de televisión, entonces le puedo decir, yo voy a estar saliendo con un transmisor que tiene la portadora de video y además tiene información de color, que va a estar, digamos, del lado izquierdo, y tengo otro transmisor que está en 59,75, que es el transmisor del audio. Y tienen que salir todos por la misma antena transmisora, y en el caso del receptor, nosotros recibimos también por una única antena y luego internamente la señal se separa con los circuitos de filtrado de nuestro receptor de televisión. Entonces, el asunto es cómo hago que la señal de este transmisor que está acá vaya solamente para la antena y no se meta de este lado, que no llegue hasta este transmisor, porque en realidad, si tomara para este lado se estaría desperdiciando energía, ¿ok? Porque esto terminaría disipándose como calor en la impedancia terminal del transmisor acá. Igualmente, la señal que viene este transmisor, yo quiero que vaya solamente para la antena, yo no quiero que vaya hacia este transmisor por la misma razón. Entonces, se estaría disipando como calor. Pero además hay otra cosa. Los transmisores están diseñados para trabajar con señal solamente hacia adelante. Es decir, ellos no están diseñados para recibir energía en la dirección opuesta. Porque de hecho pueden inclusive quemarse. Y en televisión estamos hablando en la estación transmisora de potencia grande. Estamos hablando de potencias de kilovatios. Entonces, yo no quiero que esa señal llegue hasta el otro transmisor y me lo pueda dañar. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Voy a colocar un trozo de línea de transmisión con las longitudes que están aquí descritas, de manera de lograr esa orientación para que la energía vaya hacia donde yo quiera. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar del lado derecho un trozo de línea de transmisión de longitud lambda sub 1 medio terminada en un cortocircuito. Lambda sub 1 medio, o sea, lambda sub 1 es la longitud de onda que corresponde a la frecuencia del generador 1, que es el que está al lado izquierdo. O sea que entonces, esta línea tiene una longitud lambda media. Y habíamos dicho, cada lambda medio se repite la impedancia, así que este cortocircuito que está acá, ¿verdad?, se repite de este lado. O sea que en este punto tengo también un cortocircuito de ese lado. Ese cortocircuito que yo tengo acá, a su vez, ¿okay?,
tengo un trozo de línea de transmisión entre este punto y la base de la antena de longitud lambda sub 1 cuarto. Pero nosotros vimos en una lámina anterior que un trozo de línea de longitud lambda cuarto invierte la impedancia. De manera que entonces este cortocircuito que yo tengo en este punto se transforma de este lado en un circuito abierto. O sea que esta línea que está de aquí para acá hacia la derecha no existe para efectos de este transmisor. O sea, la señal que viene de este transmisor llega hasta este punto y aquí lo que ve de este lado un circuito abierto y aquí lo que ve la antena. Así que la señal toma hacia la antena. La señal se entrega completamente a la antena. ¿Okay? Vamos a dejar esto. Okay. De la misma manera, nosotros para el transmisor 2 lo que vamos a hacer es que vamos a colocar del lado izquierdo ahora, vamos a colocar un cortocircuito de un trozo de línea de transmisión de longitud lambda sub 2 medio. Lambda sub 2 medio, ese cortocircuito se refleja aquí como un cortocircuito y en lambda sub 2 cuarto, este cortocircuito se ve aquí como un circuito abierto, así que de nuevo aislamos el transmisor 2 del 1 y la señal toma hacia la antena. Ok. El problema ahora es qué pasa a la frecuencia del otro transmisor en este caso. ¿Okay? Ya vimos, volvamos otra vez con el generador 1. Ya sabemos que este cortocircuito visto acá a la frecuencia 1 se vuelve a ver como un cortocircuito. Pero ¿qué pasa visto desde el punto de vista de este transmisor? Este cortocircuito se va a ver aquí con un valor que no es cero, ya no se va a ver como un corto, va a ser con un valor de una reactancia dada, un valor X, que depende, por supuesto, de la frecuencia del generador 2 en relación al generador 1. ¿Por qué? Porque esta longitud fue calculada en función de la frecuencia del generador 1. Entonces, lo que me va a interesar pues, es la relación a la frecuencia del generador 2 con relación a la frecuencia del generador 1. Me va a determinar cuál es el valor de la impedancia de este trozo de línea. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocar un trozo de línea en cortocircuito también de este lado, pero con una longitud tal que produzca la misma magnitud de la reactancia que me puso el otro trozo de línea, pero de signo opuesto, de manera que la cancele. ¿Okay? Si aquí estoy hablando en este caso de admitancia, entonces que la admitancia del trozo de línea de abajo sea igual y opuesta a la del trozo de línea de arriba. Así que entonces lo que va a hacer es que a la frecuencia de este generador, la admitancia que provee esta línea cancela a la de esta línea y entonces no interfiere para nada con el funcionamiento de este transmisor. Así que esta segunda línea, la función que tiene es compensar esto para acá. Y obviamente del lado izquierdo sucedería exactamente lo mismo. Un detalle importante que se han dado cuenta, las longitudes de ese trozo de línea son similar, ¿ok? Solo que, ojo, cuidado con los signos, ¿ok? Si una de estas líneas resulta que al sacar esta cuenta el signo negativo, hay que sumarle 0,5 lambda a la frecuencia del generador afectado, que sería en este caso el de la izquierda, ¿okay? Había que sumarle 0,5 lambda para que tengamos el valor que necesitamos. Hacer esto es delicado, por ejemplo, en el caso de las televisoras. O sea, son trozos de línea que se tienen que cortar de manera precisa y por tanto solamente funciona a la frecuencia de diseño que nosotros tenemos acá. Hago la acotación porque cuando ocurrió la situación con Radio Caracas Televisión, pues lo que parecía ser simplemente un cambio en la habilitación de la estación terminó siendo una expropiación. ¿Por qué? Porque le dijeron a Radio Caracas Televisión, cuando se venció la habilitación que ellos tenían, se venció ese año, entonces lo que sucedió fue
que Conatel le dijo, bueno, yo no te voy a renovar la habilitación en esta frecuencia, te ofrezco esta otra. ¿Okay? Le ofrecieron una frecuencia distinta a Radio Caracas Televisión. El caso es que no te podías llevar estos equipos con todas esas líneas que ya habían sido hechas para la frecuencia de trabajo, no se los puedes llevar a la nueva frecuencia. Así que entonces al final, Radio Caracas no podía hacer nada con esa línea. Y entonces al final se los quedó todo con Atel, ¿okay? Y la televisora TVS. ¿Okay? Entonces se quedó con los equipos que eran de Radio Caracas Televisión. Hago digamos, entonces la acotación porque al final, como les digo, entonces, bueno, quedan los equipos allí abandonados, entre comillas, ¿okay? Y entonces el Estado tomó posesión de esos equipos para montar, digamos, esta estación de televisión. Vamos a ver ahora acoplamiento con transformador lambda 4. Dijimos que si yo tengo un trozo de línea a una longitud eléctrica lambda cuarto, se produce una inversión de la impedancia que estoy viendo del otro lado. Eso pudiésemos aprovecharlo acá. Supongamos que la carga fuera resistiva pura. ¿Okay? Si la carga es resistiva pura, entonces nosotros pudiésemos escoger un trozo de línea con una impedancia característica obviamente distinta de la que tengo en la línea principal. Que esta impedancia característica, yo voy a escoger el valor de impedancia característica de manera que podemos lograr el acoplamiento. ¿Qué entendemos por acoplamiento? Que la impedancia vista a la entrada de la línea sea la misma impedancia característica. Y si ocurre eso, no hay reflexiones de este lado. ¿Okay? Entonces, al no haber reflexiones, obviamente, entonces ya la impedancia vista en cualquier punto de la línea es independiente de la longitud en este trozo. ¿Okay? Obviamente, de este lado, si va a haber un patrón de onda estacionario, va a haber un incidente de onda reflejada. ¿Okay? Y obviamente que la impedancia sí va a depender de la posición. Entonces, supongamos que de este lado, ¿okay? El lado derecho de la línea Z0', tengo un valor que es resistivo puro. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que voy a hallar cuánto debe valer Z0', de manera que este valor de impedancia que tengo aquí, al trasladarlo lambda cuarto, de este lado quede el valor Z0. Okay. ¿Qué es lo que significa? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pues lo que vamos a hacer entonces, yo quiero Z0 de este lado, tengo un valor Z máximo, por ejemplo, del otro lado, acuérdense que la impedancia en un máximo o en un mínimo es resistiva pura, entonces como que escogemos el máximo, entonces yo tengo acá que tengo Z0, que es máximo, que es lo que yo deseo acá, y tengo del otro lado Z0, Z máximo, ¿verdad? Entonces, y en el medio tengo Z0', que en este caso la impedancia me quedaría Z0' cuadrado dividido por la Z terminal, que es el Z máximo. ¿Okay? Y como habíamos visto anteriormente, el valor de la Z máximo es igual al ρ. ¿Okay? Y si fuera un mínimo, sería el inverso del ρ. Por tanto, esos numeritos son los que nosotros vamos a meter en la próxima lámina. ¿Y para qué sirve el trozo de línea a la derecha, esta longitud A? Sirve precisamente para poder convertir la impedancia de la carga, que es una impedancia cualquiera, en una impedancia que sea resistiva pura aquí a la entrada. Es decir, el valor de la A se escoge de manera que la impedancia de entrada sea resistiva pura. O sea, visto en el patrón de onda estacionaria, para que estemos en un máximo o un mínimo del patrón de onda estacionaria de esta línea. Ojo, porque en esta línea no va a haber patrón estacionario si esto está acoplado. ¿Okay? Entonces el patrón estacionario de esta línea. Como les decía, es muy conveniente dibujar el diagrama de manivela para ver justamente cuál es el valor de la longitud que nosotros necesitamos en este lado para poder obtener este valor de impedancia resistivo puro. Bueno, okay, vamos a seguir entonces para adelante. Bueno, entonces, bueno, aquí están las fórmulas. Yo les decía que el valor de la impedancia a la entrada, que yo quiero que sea Z0 para que haya acoplamiento, el valor de impedancia en entrada
va a ser Z0' cuadrado dividido por la impedancia de la carga. ¿Ok? Entonces, la impedancia de la carga, pero trasladada, por eso que pusimos ZL', porque esa es la impedancia cosero a la entrada del trozo de línea longitud A. ¿Ok? Entonces, la impedancia ZL' es a la entrada de la línea y de manera que se escoge la longitud para que sea resistida fuera. Entonces, finalmente nos queda que el valor de la Z0' va a ser igual a Z0 por la raíz ZL', y por tanto, entonces nos queda que el valor de Z0', o sea, la línea intermedia va a ser Z0, impedancia de las otras líneas por la raíz de ρ, porque hemos escogido que la impedancia sea, digamos, para el caso de un máximo. Si hubiéramos escogido que fuera un mínimo, entonces el valor sería Z0 sobre raíz de ρ. Voy a pararme un momentico acá para hacer también una consideración. En las clases anteriores yo mencionaba que el valor de la impedancia característica de la línea depende de la geometría de la línea. Así que si yo voy a comprar un trozo de cable como este, ¿verdad? Las dimensiones ya vienen dadas de fábrica. Entonces yo no puedo cambiar la impedancia de un cable como este, porque yo voy a comprar cables en valores que están normalizados. Es decir, 50, 75, 110, los valores que se consiguen en el comercio. Entonces, ustedes se preguntarán cuál es la utilidad de esta fórmula, si me está dando un valor de Z0' que probablemente no coincida con un valor comercial. Bueno, lo que sucede es que, como veremos en la asignatura de microondas, que viene después de esta, cuando nosotros trabajamos con líneas planares, nosotros sí podemos tener control sobre la Z0', y es más, podemos, en la práctica, y así se hace, podemos tener líneas de distintos tamaños, distintas impedancias características. ¿Cómo se hace eso? Imaginémoslo. Hay dos tipos de líneas planares, la microstrip y la strip line. ¿Okay? Las strip lines son un poquito más difíciles de manipular en algunas ocasiones, pero vamos a hacer un microstrip porque quizás lo que más se le puede parecer a cosas que ustedes han visto en la vida real. Y es, imagínense las pistas de una tarjeta madre, de una computadora, de un circuito impreso. Un circuito impreso, nosotros tenemos tenemos un dieléctrico sobre el cual hay pistas. Muchas veces, cuando estamos en frecuencias bajas, simplemente no le prestamos mucha atención, simplemente vemos las pistas como un cable que me sirve para interconectar una cosa con otra, lo vemos como una forma muy circuital, ¿no? de las cosas. Pero cuando las frecuencias son altas, ese cable tiene una longitud que es comparable a la longitud de onda y entonces es necesario considerar que sea una línea de transmisión. Entonces, ese circuito impreso, yo decía, tengo esta pista y que, digamos, del otro lado pudiese tener un plano de tierra, es lo que denominamos una microstrip. ¿Okay? De hecho, la microstrip se construye así. Hay un plano de tierra de un lado de ese sándwich, donde tenemos el dieléctrico, abajo tenemos un conductor y arriba tenemos las pistas. Y la impedancia característica va a depender del ancho de la pista. Así que entonces, cuando construimos circuitos con microlíneas, controlamos el ancho de las pistas. Y eso también va a ser importante cuando estemos trabajando en frecuencias altas con esas microlíneas, porque no puedes escoger cualquier ancho. Si tú varías el ancho de la pista, cambia la impedancia característica y eso puede afectar el funcionamiento del circuito. Entonces, de hecho, lo que pasa es que no lo traje el día de hoy porque más bien materia de la asignatura siguiente, yo les muestro nuevamente a ellos circuitos con distintos tamaños de las pistas para ilustrar esto. Sin embargo, y de nuevo vuelvo con el tema de la curiosidad. ¿Okay? Si alguna vez han tenido que desarmar algún componente de alta frecuencia,
Este, eh, por ejemplo, el router de su casa, ¿ok? Se han tenido que desarmar el router por alguna razón. Este, entonces, se han dado cuenta justamente es que hay cambios en los anchos de las pistas. Y sin llegar tampoco al extremo que tiene que ser el router, podemos ver al circuito a frecuencia más baja, pero el router trabaja a 2.4 gigas. A frecuencia más baja también podemos conseguir eso. El control remoto de los carros normalmente trabajan en la banda de 430 MHz. Entonces, ahí ya tenemos frecuencias suficientemente altas como para que de nuevo uno pueda ver esas diferencias en los tamaños de las pistas. Entonces, cuando yo digo esto del control remoto, porque muchas veces uno tiene que desarmarlo para cambiarle la pila. Cuando la pila del control remoto se agota, tengo que ir a cambiarle con una pilita nueva, esa que parece un botón grande. ¿Ok? Y cuando lo abran para cambiar la pila, vean el circuito y van a ver que hay pistas que son de distintos tamaños, distintos gruesos, no son todas del mismo tamaño, y eso tiene una razón de ser en alta frecuencia. Frecuencias bajas, simplemente la gente considera eso es un cable, ¿okay? Pero en frecuencias altas, ese cable tiene una característica y es importante conocer. Bueno, habíamos dicho que hay una distancia A para convertir la impedancia de la carga que es compleja, en una impedancia que sea resistiva pura. Bueno, sabemos que el ángulo del coeficiente de presión carga cambia en el factor beta por B. ¿Ok? Realmente 2 veces beta por B. Entonces yo tengo el coeficiente de presión en la carga y yo tengo que ver 2 veces beta por B. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a calcular cuánto yo debo moverme a partir de la carga para poder alcanzar, por ejemplo, un máximo. En el máximo, el coeficiente de reflexión tiene ángulo cero. Entonces, lo que yo tengo que hacer para calcular A es colocar una longitud tal que compense el ángulo, el coeficiente de reflexión de la carga. Zeta sub C es el coeficiente de reflexión de la carga. Pues lo que tengo que hacer es dividir por 2 beta y eso me va a dar el largo de la línea, si es que yo quiero llegar a un máximo. Si quisiera un mínimo, bueno, entonces ahora hay que tomar en cuenta que en el mínimo el ángulo vale pi. Por tanto, el cálculo de la longitud A será pi más zeta c dividido por 2 beta para yo llegar a un mínimo. ¿Okay? Dependiendo entonces, si yo quiero llegar a un máximo, puedo llegar a un mínimo para esto. Entonces, igualmente, eso va a suceder con el caso de esos circuitos. ¿Okay? Entonces, muchas veces ustedes pueden encontrar en circuitos de alta frecuencia un trozo de línea que tiene un cierto largo con un cierto ancho y luego tienen otro trozo con un tamaño distinto. Tengo un transformador que es un transformador lambda 4. ¿Okay? Acoplamiento con un stub. Un stub, como le dijimos, es un elemento reactivo construido a partir de una línea de cortocircuito, como les mostré en una fotografía anterior. ¿Okay? Entonces, la idea en el acoplamiento con un stub es lograr que ese elemento reactivo compense de alguna manera el valor de la impedancia o admitancia en este caso, de forma que la combinación de las dos produzca un valor que visto desde el punto de vista de la línea de alimentación sea igual a la impedancia característica y por tanto no haya reflexión. ¿Okay? Entonces, en el dibujo que tenemos acá, tenemos una carga, vamos a trabajarlo todo en admitancia, en este caso por razones, digamos, de simplicidad. Y entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Lo que vamos a conectar entonces es esta admitancia de carga Y sub C, que yo tengo de este lado, con un trozo de línea de longitud A, que es desconocida hasta ahora,
Y en paralelo a esto, con el dispositivo que yo les mostré anteriormente, voy a colocar un stub. ¿Okay? La admitancia vista al extremo de esta línea la vamos a denominar Y sub m', que es la admitancia de Thevenin vista a la entrada de la línea A. ¿Okay? La admitancia vista a la entrada de la línea B, obviamente, es la admitancia correspondiente a este cortocircuito que está acá, visto entonces en el punto E. Y obviamente eso va a depender de la longitud B de la línea. Y la idea es que la combinación de las dos, que se llama Y sub m, cuando yo combino Y sub m' con esto que está acá, me produzca un valor de 1 más J0 normalizado. Porque cuando yo tengo que la carga vale 1 más J0, el sistema está acoplado, es decir, no hay onda reflejada. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Vamos a verlo físicamente. Esto que está acá es justamente lo que yo acabo de describir. Ese es un dispositivo que sería para lograr el acoplamiento con un stub. Entonces, la carga se conecta en este extremo, una carga cualquiera que tenemos acá. Esta línea es una línea extensible, como creo que se puede ver de este lado. ¿Okay? Esto se estira y encoge. Entonces, y por tanto, esta longitud desde aquí, desde aquí, que es el punto 1, hasta la carga, es variable. Entonces, nosotros vamos a jugar con esa longitud, ¿okay? Porque hasta ahora es desconocido. De la misma manera, aquí tengo un stub, ¿verdad? Ese sí yo les mostré la lámina hace rato. Entonces, este es un cortocircuito y la distancia que hay desde este cortocircuito hasta el punto de unión es variable. Con esta mango de madera que está acá. Podemos alargar y extender la posición del corto, de manera que entonces la distancia desde el corto hasta aquí es variable. También es una incógnita en este momento. La idea es hallar cuánto valen esas longitudes, cuánto vale la longitud de este trozo de línea y cuánto vale la longitud de este trozo de línea. De tal manera que la combinación de estas vistas en este puerto valga 1 más J0 normalizada. En el caso de esta línea, como la impedancia característica es 50 ohms, la impedancia que yo debo ver aquí a la entrada sería 50 ohms resistivo, sin parte imaginaria. Ok, visto esto ya físicamente, sigamos con las ecuaciones que tenemos acá. Bueno, entonces decimos acá, A y B son fijos, ¿ok? Y además, perdón, son fijas, no, son incógnitas, ¿ok? Y lo que fijo en este caso, es un dato, es la admitancia de la carga, Y sub C, que será G más JB. Aquí, por cierto, me salió todo en mayúsculas, deberían ser en letras minúsculas porque están normalizados, ¿ok? Entonces, la idea es hallar cuánto deben valer A y B para que el sistema esté acoplado. Dijimos, la definición de acoplamiento quiere decir entonces que la Y sub M en la entrada va a ser 1 más JM, ¿ok? Que es igual a la ZM. Bueno, vamos a trabajar todo en la admitancia porque tenemos circuitos en paralelo, entonces es más fácil sumar admitancia que está sacando cuenta con impedancia. Bueno, dice que el stub está en paralelo con la línea que va a la carga, así que entonces eso significaría que ese valor de admitancia que yo tengo acá, que viene de la carga, se va a sumar con el valor del stub para producir Y sub M. Y Y sub M queremos que sea 1 más J0. Así que la situación que tenemos aquí es lo siguiente. La admitancia del stub es imaginaria pura, es menos J B sub S, ¿ok? Es la substancia del stub. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que escoger el valor de la cantidad A de manera que la parte real de Y sub M' valga 1 y que el valor de la parte imaginaria sea compensada por el stub a través de este valor B sub S. ¿Okay? Eso es esencialmente lo que el planteamiento del problema. En la siguiente lámina lo vamos a resolver, pero por lo menos quiero que quede claro cuál es el problema. El problema es que a mí me están dando Y sub C, ¿okay? Me están dando Y sub C
y me piden A y B. ¿Para qué? Para que el sistema esté acoplado. Y eso significa que la parte real de Y sub m' debe ser 1, parte imaginaria cualquiera. Okay. Sustituyamos entonces esto en la fórmula que habíamos visto anteriormente. Sustituimos Y sub m, aquí en realidad debería ser Y sub m', porque es la que está del lado derecho, ¿verdad? Tiene que ser de la forma 1 más j b sub s para que el menos j b sub s cancele la parte imaginaria. Sustituyendo por los valores de g y b en la carga, tenemos esta ecuación que está acá. Hacemos la racionalización del denominador y nos va a quedar pues entonces una parte real y una parte imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos por separado la parte real e imaginaria. Hacemos dos ecuaciones, ¿okay? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Una para la parte real y otra para la parte imaginaria. Bueno, cuando igualamos la parte real a 1, entonces nos va a quedar una ecuación de segundo grado cuya solución es esta. Esta es la forma típica de la solución de una ecuación de segundo grado. Entonces, sustituyendo por todos los valores que están aquí, me quedaría que tangente de beta A será igual a el cociente de B más o menos raíz de G por raíz de B cuadrado más G cuadrado menos 2G más 1 sobre B cuadrado más G cuadrado menos G. ¿Okay? Una expresión ahí grandotota que simplemente sale resolver una ecuación de segundo grado. Lo importante de esto es que una vez que yo tenga la tangente de beta, pues despejo, tomo la cotangente, divido por 2 beta y multiplico por lambda sobre 2pi, y obtengo el valor de A en longitudes de onda. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tengo el valor de A, lo puedo sustituir en la expresión que está aquí arriba, sustituir el valor de A en esta expresión, y de esa manera obtengo el valor de la parte imaginaria B sub S, con el cual obtengo a su vez el valor de la longitud del estudio. ¿Okay? Entonces, bueno, ustedes pueden hacer ejercicios con esto. Aquí, ¿qué pasa si la carga fuera resistiva pura? Bueno, si la carga es resistiva pura, entonces B vale 0 y tenemos una simplificación en los resultados. En particular, tenemos que el valor de la tangente de beta será igual a 1 sobre la raíz de rho con doble signo por la raíz cuadrada. Y al sustituir esto en la expresión de la subsetancia del stub, obtenemos entonces también el valor de subsetancia del stub va a ser 1 menos rho sobre menos más raíz de rho. Un detalle importante, entonces, en los problemas de acoplamiento con stub sencillo me dan dos soluciones. De hecho, se me olvidó mostrárselos en la lámina anterior. ¿Ok? Fíjense que aquí hay un doble signo. ¿Ok? Vamos a marcarlo en rojo. ¿Ok? Aquí tenemos un doble signo. Por tanto, eso quiere decir que hay dos soluciones. ¿Ok? Hay dos soluciones para la cantidad A y por tanto también va a haber dos soluciones para la cantidad B. Entonces, bueno, siguiendo con esto, les decía que si la carga ya fuera resistiva pura, bueno, es muy sencillo los resultados que tenemos que colocar aquí. Bueno, me pasó. Aquí ustedes tienen un ejemplo numérico, ¿ok? Asumimos una carga con una impedancia de carga 0,34 normalizada, 0,34 menos J072, y nos piden hallar las dos soluciones de acoplamiento. Como les decía, hay dos soluciones. Entonces, bueno, lo que hacemos es que metemos en las expresiones anteriores. Lo primero que hacemos es calculamos el ROE, ¿ok? El ROE vale 4,588. Y sustituyendo las expresiones, obtenemos que para la primera solución, el valor de la tangente de beta va a ser menos 0,512. Y en consecuencia, el valor de A vale 0,425 lambda.
Y una vez que tengo el valor de A, puedo calcular cuánto vale B, que vale 1,675, y una vez que en B pequeña, que es la subsetancia. Eso es. Y entonces con el valor de la subsetancia puedo calcular cuánto vale la B grande, y aquí sí de nuevo es muy correcto, es B grande, ¿ok? La longitud vale 0,086 lambda. Bueno, igualmente nos quedaría para el caso de la otra solución. Fíjense, el ROE no cambia, ¿okay? Pero la tangente de beta vale ahora menos 4,386. La longitud A vale 0,286 lambda, B sub S vale menos 1,675, y la longitud B ahora vale 0,414 lambda. Y fíjense que si ustedes suman los dos valores, eso debe valer 0,5. Es decir, que lo que sucede en realidad es que eso corresponde al cambio de signo en la subsetancia. Lo que va a suceder es que la subsetancia del STUB puede ser positiva o negativa. Entonces, uno corresponde a una solución capacitiva y el otro a la inductiva. Y lo mismo, por supuesto, con las otras cosas que tenemos. Esos valores positivos y negativos son estos que están aquí. Vamos a ponerlo acá. Vean ustedes que la B sub S, okay, tiene valores positivos y negativos. Bueno, okay. Entonces, uno es 1,675 y el otro es menos 1,675. Entonces, para esos dos valores, a su vez también va a suceder que la longitud del STUB va a cambiar. Y el detalle pues importante, el cambio de signo corresponde también a una condición en la cual la suma de los dos valores vale lambda media. Sigamos. Acoplamiento con dos STUB. Muchas veces no es posible que lograr variar la distancia de la carga del STUB. En el ejemplito que pusimos hace rato, yo tenía un trozo de línea de transmisión extensible. ¿Okay? Pero muchas veces uno tiene eso en la práctica. Muchas veces la longitud intermedia es fija. ¿Okay? Esa longitud intermedia no se puede variar. Entonces, nosotros, por otra parte, si pudiésemos variar el tamaño de los estudios. ¿Cuándo ocurre eso? Pues muchas veces ocurre, sobre todo en el caso de guías de onda. Yo no puedo tener una guía de onda que sea extensible. ¿Okay? Lo que tenemos en todo caso es que lo que pudiésemos hacer es que sea variable sean los STUB. Entonces, el método de doble STUB justamente corresponde a esa situación. Tengo la distancia A es fija, ¿okay? Y lo que es variable es la distancia B y la distancia C, esas longitudes de longitud. Y esto sí lo podemos lograr en la práctica en guías de onda. Yo puedo hacer un STUB cuyo cortocircuito se pueda desplazar. ¿Okay? Entonces podemos tener un cortocircuito movible, y entonces podemos lograr B y C. Acá. En otras ocasiones usamos un tornillo, como les voy a mostrar luego en una fotografía más adelante. Por los momentos, entonces, la situación es esta. El tamaño A es fijo y tengo dos STUB. Uno está en paralelo con la carga y otro está al comienzo de la línea, conectado, digamos, del lado del generador. A es fijo, lo que es variable acá es B y C. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir. Aquí tienen ustedes un esquema, o sea, una construcción física con doble STUB. Tenemos acá que ahora este trozo de línea va a ser fijo, ¿okay? Y las que son variables son los STUB. Tengo un STUB de este lado y tengo otro STUB de este lado. Entonces, digamos, de este lado coloco la carga y de este lado coloco el generador. Y como les decía, las longitudes de los STUB son las que son incógnitas. Acá el valor de A es fijo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, continuemos. Bueno,
La cuestión es simplemente jugar un poco con las fórmulas. De nuevo, la idea es que la admitancia de entrada debe ser la forma 1 menos JB sub C, porque no es sub C del lado de la entrada. ¿Ok? Y entonces tenemos que meter esto en la fórmula. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes tienen la expresión escrita allí. El valor de A pequeña es la tangente de beta por A. Es una simplificación, un cambio de variables que tenemos allí para simplificar un poco la carpintería. ¿Ok? Entonces, el valor de esa A, tangente de beta E, se sumaría con el valor de la parte imaginaria que provee el otro stub de la derecha. ¿Ok? Este, eh, y además, por supuesto, eh, y la parte imaginaria de la carga. O sea, perdón, esta beta prima incluye no solamente la susceptancia del stub, que es desconocida, sino también la de la carga, que sí es un dato. ¿Okay? Aquí vamos a denominar B' a la susceptancia de la combinación de la carga con el stub. Se plantea la ecuación, parte real y parte imaginaria, eso produce dos ecuaciones con dos incógnitas. Los resultados es esta que está aquí, la solución es B', esa expresión que ustedes tienen del lado derecho con doble signo nuevamente, cual lo que implica que hay dos soluciones, ¿ok? Y una vez que yo tenga el valor de B', este valor se halla este, uh, eh, en la ecuación y con ello despejamos como el valor de la carga es dado, ¿ok? El valor de B ya lo conocimos, esto lo sacamos de la ecuación que está a la izquierda, B es dato, y entonces tenemos B sub B, que es el valor de la subsetancia del estudio. Eso se sustituye luego en la ecuación anterior para hallar el valor de la B sub C. Y obviamente, una vez que tengo la B pequeña, tengo la susceptancia de tu C, tengo el largo C de eso. ¿Okay? Pero ahora hay un detalle interesante. Vamos a analizar la expresión que tenemos aquí en el radical. Aquí fíjense que yo tengo que el radical, la cantidad radical vale 1 más A cuadrado por 1 menos G. Y ahí hay un comportamiento que vale la pena estudiar. Cuando G es menor que la unidad, eso no tiene problema. Siempre va a ser un número real. Por tanto, esa expresión tiene solución. Pero ¿qué pasa si el valor de G es mayor que la unidad? Si G es mayor que 1, esta cantidad que está aquí es negativa. ¿Okay? Así que entonces, cuando yo multiplique esto por A, el problema es que puede suceder que la cantidad subradical sea negativa y yo no puedo sacar la raíz cuadrada de ese número negativo para sustituirlo en la expresión y que me dé un número real para ver, pues, ¿okay? O sea, hay un número imaginario. Entonces, decimos que cuando el valor de G es mayor que 1, hay que tener cuidado con el valor de A. ¿Okay? Hay una separación límite, ¿sí? Dependiendo de este valor de G, hay una separación límite en A, más allá de la cual el sistema no tiene solución. ¿Okay? Ese valor de A límite se obtiene de esta expresión. Entonces, el valor de A límite va a ser lambda sobre 2pi, o sea, el inverso de beta, 1 sobre beta, por tangente a la menos 1 de 1 sobre la raíz de G menos 1. Entonces, eso establece un valor límite para esto. ¿Okay? Aquí tienen unos cálculos numéricos para que ustedes puedan comparar de nuevo. Realicen los cálculos ustedes mismos para comparar si sus resultados coinciden con los que tengo acá, pero después varíen los valores de la carga y hagan nuevos cálculos de nuevo para adquirir la destreza, ¿verdad? Para ejercitarse en el método que estamos utilizando acá. De manera que, como siempre, conviertan el conocimiento teórico que tengan acá en un conocimiento útil, algo que ustedes puedan.
si ustedes no trascienden de lo meramente teórico, no lo llevan a la práctica a través de una ejercitación, no se convierte en conocimiento útil. ¿Okay? Bueno, entonces decimos acá, supongamos que me están dando una carga de valor 0,37 más otra 0,8. ¿Okay? Y me están dando que la distancia de separación entre los dos tubos vale 0,234. Entonces, hacemos las cuenticas. En primera instancia, calculamos cuánto vale la cantidad A pequeña que aparece ahí, que es la tangente beta A. Bueno, hacemos la cuentica acá. Esto será tangente de 2pi por 0,234, eso vale 10,116. Lo metemos en las ecuaciones y obtenemos de nuevo dos soluciones. Una solución para que es la primera línea para el stub B y el stub B y el stub C, y aquí tengo la segunda solución. Pero fíjense que a diferencia del caso de un stub sencillo, ahora los valores no son simétricos, ¿verdad? En otro caso sí, tengo un valor positivo o no negativo. Aquí tengo valores que no son el opuesto del otro. Son valores que van a depender, por supuesto, del valor real. Ahí tienen dos soluciones. En detalle, vamos a ver a la lámina siguiente. ¿Okay? ¿Qué pasa si la carga cambiara y tuviera una parte real mayor que la unidad? En este caso tenemos una Y sub C igual a 2 más J 0,5. Bueno, solamente vamos a poder obtener solución si los estudios están separados menos de, en este caso, el número da 0,125 lambda. Cuando se sustituye el valor de 2 en la expresión anterior, entonces nos queda pues que el valor del límite de los estudios es 0,125. Obviamente, si el valor de la parte real fuera un número distinto, también cambia esto que está acá. Ok, esa es la última lámina, entonces podemos simplemente resumir lo que acabamos de hacer el día de hoy. Simplemente lo único que hemos hecho, como decía, es una continuación de la clase previa y ahora hemos ido a aplicar esos conocimientos ya con situaciones definidas. Recuerden, nosotros teníamos una fórmula que habíamos tenido en la clase anterior. Era una fórmula. Ahora queremos que esa fórmula signifique algo para nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Pues consideramos casos particulares. Recordarán, entonces, al principio de esta clase, consideramos el caso de la línea acoplada, en la cual no hay reflexión, que el patrón de onda estacionario es constante a lo largo de la línea y que la impedancia de entrada pues, es la impedancia característica independientemente de la distancia de la carga. Pero cuando nosotros colocamos distintos valores de carga, obtenemos algunos resultados que ya ustedes vieron. Y en particular, pues vimos que si nosotros la carga era un cortocircuito o un circuito abierto, teníamos que el patrón estacionario, digamos, en un valor máximo, que variaba desde 0 hasta 2 veces el valor de la tensión incidente. En esos casos donde la carga era un cortocircuito o un circuito abierto, la impedancia de entrada y también la admitancia eran reactivos puros, o sea, no tienen parte real. Y eso nos servía, por ejemplo, para hacer componentes inductivos o capacitivos que pudiéramos utilizar en nuestro circuito. Y en particular, pues vimos al final cómo podemos utilizar esos circuitos para lograr el acoplamiento. Bueno, entonces digamos esto sería lo que tenemos para la clase de hoy. En la próxima clase vamos a estar considerando ahora otras herramientas distintas para el estudio de las líneas de transmisión.